Porque viste que cimbronazos internacionales hay muchos producto de las decisiones del Colorado de arriba. Digo, Claro. digo del Colorado de arriba, porque bueno, no sé en el término de los perjuicios, no prejuicios, de los perjuicios que puede haber ocasionado el tema arancelario en Uruguay. Pero lo voy a llamar a Raúl Sibeki para que me cuente a ver qué es lo que pasa. Porque siendo un país así chico y con bastante estabilidad relativa a nosotros, por ejemplo, por ahí los tipos no tienen mucho quilombo con el tema de los aranceles. ¿O sí? Raúl, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bi- Aquí andamos. Bien, preguntándome cómo están en Uruguay. Bien, empezó el frío, Sí, empezó el otoño, se terminó el verano. sí. Y sobre tu pregunta de los aranceles, mira, acá evidentemente los aranceles algo van a influir, no son muy altos, Mm, digo, comparados con los de China y sí, Vietnam y Europa mismo, que es el doble. claro. Pero claro, acá básicamente lo que se exporta es carne a Estados Unidos. Sí. Y bueno, y en ese sentido, sí, hay una repercusión. Mm, No se ha estado hablando mucho, ayer salieron los exportadores de carne a mencionar. sí. Ellos les preocupa más lo que llaman como atraso cambiario. Ajá. Claro, Trump quiere un dólar débil, viste que en Argentina también el dólar está planchado. Sí. Quiere el dólar débil para que las exportaciones de Estados Unidos sean más baratas. Ajá. Ok. Sí. Lo que él cree es que manipulando aranceles y monedas puede revertir la fenomenal desindustrialización que tiene ese país. Sí. Y yo creo que eso es imposible, pero bueno, sería un debate un poco largo, ¿no? Sí. Yo creo que con manipular cosas, por ejemplo, Estados Unidos deslocalizó la industria hacia Asia y hacia China ya en los 90, ¿no? Sí, señor. Entonces ahora si quiere revertir eso, bueno, lo hizo porque tenía menos salarios para pagar, menos impuestos Mm, y tenía menos restricciones ambientales. sí. Ahora, si quiere volver, se va a encontrar con que ya no hay mano de obra calificada, Ajá. profesionales, técnicos. O sea Mm, que no es una cuestión solo de poner dinero sobre la mesa, ¿verdad? Si sí. fuera solo eso, se arreglaría. Pero mirá nuestros países, la industria levantó vuelo con empresas familiares, primero del textil y Mm, luego de otras, sí. y un largo periodo de preparación, ¿verdad? Mm, Incluso ujú. me acuerdo en Uruguay Campomar, que también estaba en Argentina, tuvo que traer tejedores de Italia y de Cataluña, Sí. porque acá no había tejedores. Ujú. Y así con todo, ¿no? Pero para que te hagas una idea y la gente que nos escucha, el otro día el Senado de Estados Unidos Sí. dijo, porque Trump quiere recuperar la fabricación de barcos de guerra, dijo que China tiene una capacidad de construcción, sus astilleros, 230 veces superior a la de Estados Unidos. Ajá. O sea que mientras Estados Unidos, todos sus astilleros fabrican un barco, Sí. China fabrica 230. Entonces, vos podés decir, bueno, en vez de un barco fabrico 20, pero Claro. todavía te faltan 210 más, Sí, ¿no? señor. No es fácil recuperar la industria y menos con Y aranceles. aparte la respuesta de China también fue arancelaria, porque la respuesta fue, le Claro, vamos a zampar 23% claro, claro. Y eso perjudica al consumidor, claro. sobre todo al consumidor pobre. Y además, yo he estado leyendo ahora, vos sabés que Estados Unidos dice, China nos pone unos impuestos del 30%. Sí. Según la Organización Mundial de Comercio es el 1% que pone China, o el 4%, no sé. Y Ajá. con todos los países hay una disonancia similar. Sí. Pero para que te rías un poco, te voy a leer una frase que dice así, comillas, nuestro país ha sido saqueado, Sí. expoliado, Mm, violado y robado. sí.
Sí, sí, Y yo sí. dije, ¿quién dirá esa frase? ¿Fidel? ¿Ho Chi Minh? ¿Zapata? No, no, no. El Colorado. La dijo el Colorado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. es como tremendo, ¿no? Es No, algo que decís, claro. bueno, ¿cómo me siento a discutir con este señor que invierte el mundo, ¿no? Claro, es que también lo hace para puertas adentro, ¿no? Para que Claro, el mismo estadounidense se convenza de que este es un claro. salvador de la patria. De que somos víctimas además, ¿no? Sí. Porque para el estadounidense medio, no solo el estadounidense medio, porque Em, la mayoría de los que votan a los demócratas sí. son personas que tienen título académico, Ujú, son personas que les va bien en la vida en ese sentido. claro. Los que votan a los republicanos, bueno, el 1% rico vota a cualquiera, le da igual, no le importa. Sí. Pero los que votan a los republicanos, ¿quiénes son? Son trabajadores de la industria, Mm, manuales, sin título, sí. y que en la reconversión de esta industria se quedaron desocupados, Claro. se quedaron, como decimos, en la lona, Mm, y además tienen problemas de salud graves en un sistema de salud horrible como el de Estados Unidos, sí. y son los que sobreviven consumiendo opiáceos, porque la Ah, industria farmacéutica no tuvo mejor idea hace ya años. sí. Hay documentales sobre esto, no es nuevo. No tuvo mejor idea que decir, sacar un lema que dice, no tener dolor es un derecho humano. Claro, muy bien. Entonces Y un trabajador de... eso hace que se mantenga a la población semidormida. Claro, entonces empezaron a recetar opiáceos, Claro. salva, Sí. la gente mueren como moscas y Sí. resulta que un tipo de 45 años o 50, con hijos, con deudas, Ujú, que se quedó en la lona sin trabajo, sí. le empieza a doler hasta la pestaña, ¿no? Claro, Entonces, claro. sacaron ese negocio, ahora hubo sanciones y no sé qué. Sí. Entonces, en ese país, con Mm, una sociedad crispada internamente, que si sos de tal color, si sos de tal opción sexual, ya te sí. bardean, Sí. evidentemente ahí hay un problema que China no tiene, Ajá. porque China es una sociedad en que la gente en 20 años pasó de estar acá a subir considerablemente su nivel Ajá. de vida. Ajá. Bueno. Entonces, son dos mundos totalmente opuestos, uno en declive, otro en ascenso, y mi impresión es que con los aranceles eso no se arregla. Bueno, eso te iba a llevar primero a preguntarte si aún existe el Mercosur y también preguntarte cuáles son las consecuencias en el Mercosur, si aún existe, del tema arancelario. Mira, yo creo que todas las instancias de unidad regional, la UNASUR, el Mercosur, que Sí. es anterior y más sólido, hoy están haciendo agua seriamente, Ajá. ¿verdad? Ajá. Hacen agua por dos motivos. Uno, porque es una fantochada la Mm, unión comercial o aduanera sí. si vos vendés los mismos productos a los mismos Ah, mercados. claro. Ah, Si claro. vos te dedicas a venderle a China, perdón, sí, a China, a Europa, soja, Sí. competís. Uruguay compite con Argentina, con Brasil, Eso es. Eso es. no hay economías complementarias. Muy Y bien. la segunda razón, porque ahora está Milei, está Lula, no se pueden hablar, entonces no tienen ganas de entrar en un vínculo que no les atrae en absoluto. ¿Estados Unidos bombardea cosas como el Mercosur? Yo creo que como el Mercosur, no, Ajá. ¿verdad? Ajá. Como la UNASUR, sí, Ah. porque era más ambiciosa y incluía países del Pacífico y del Caribe que Estados Unidos los tiene muy a raya. Pero yo creo que el Mercosur no le hacía daño a Estados Unidos, o un Ajá. daño considerable por lo menos. Sí, básicamente Solo, por esa falta de unidad y de ponerse de acuerdo claro, con qué cosas exportás. claro, claro. Y además el comercio intrazona, que el único medio importante es el de Argentina con Brasil, Sí. que exporta sobre todo autopartes e importa electrodomésticos, es el 10-15% del comercio de cada país, tampoco es gran cosa. Mm. Para mí es importante porque es un ejemplo exitoso de comercio intrazona, pero yo creo que no, que Mercosur tampoco nos beneficiaba de una manera maravillosa.
hoy en día uno no siente que el Mercosur sea un plus, sea algo Ajá. positivo, ¿verdad? Sí. Me gustaría que lo fuera, pero en la realidad no veo que lo esté siendo. ¿Y cuál No es? hay... Sí, No, la diferencia entre UNASUR y Mercosur. ¿Cuál es la bueno, diferencia? UNASUR son las 10 naciones sudamericanas Sí. que además tenían un proyecto mientras funcionó, no solo de unión aduanera como el Mercosur, sino un proyecto de desarrollo de infraestructura, que lo Ajá. construyeron básicamente empresas brasileñas, Sí. proyecto de desarrollo de industria militar conjunta, Ajá. ¿verdad? Sí. O sea, era más parecido a la Unión Europea, ese Claro. era el modelo. Sí. Colapsó, hoy en día la sede del Mercosur, que está en Quito, es como un museo, Mm. una sede muy costosa, por cierto, con una arquitectura muy vanguardista. Ujú. Entonces, el Mercosur se limita a ser, bueno, y una unión política era la UNASUR. Como ganaron gobiernos de derecha en varios Sí. países, Sí. eso se fue erosionando, después de Correa sobre todo se fue erosionando, vino Bolsonaro, bueno, después Milei, Sí. y la UNASUR era algo mucho más acotado, una unión comercial. Claro. Entonces vos tenés ahí dos, no diría modelos, pero dos características muy distintas entre uno y otro. Ahora, por cómo vas describiendo tanto uno como el otro, da la impresión de que estamos condenados al fracaso. Bueno, esa es una pregunta terrible, Quique, muy Sí, terrible, sí. porque lo que me sale es decirte que sí, Ah, salvo a ver. que optemos por el modelo asiático o por China. Digo, China, Vietnam, Sí. la India mismo, Singapur, o sea, Ah, países que se han especializado, bueno, China se ha especializado en todo, pero Vietnam no. Vietnam empezó cosiendo zapatillas, Nike o Reebok, y ahora es un país que tiene un nivel de exportación muy importante, incluso a Estados Unidos. mm, Los países asiáticos están en alza, sí. eh, quito a Corea del Sur y a Japón, pero están en alza. En la mitad de siglo, tú y yo no lo veremos, Quique, lamentablemente. Mm, La India va a ser la segunda economía del mundo y China la primera, Estados Unidos recién la tercera. mira. Entonces, a ver, no es casualidad que los gobiernos post-peronistas, post-Perón, hayan echado abajo la industria y la dictadura mucho más, el Ujú, neoliberalismo con Menem más, sí, porque vos podés tener un sistema financiero maravilloso, no sé qué, como tienen los europeos y Estados Unidos, sí. pero si no tenés industria, Mm, todavía tenemos ropa, tenemos anteojos, tenemos sí, computadoras, sí. y China es el país donde se hacen las cosas, es la Ok, fábrica del mundo. ok. Y todo ese superávit comercial lo invirtió en tecnología y en mejorar la situación de la población. Hay dos factores que son, y no te quiero entreverar más, claves para que un país ascienda. Mm. Uno es un liderazgo coherente con planes estratégicos. Vos fijate que en Europa Me da gana risa. la derecha. Me da risa, Eh, me da risa. claro que te da risa, claro que te da risa. En Europa gana la Sí, derecha o gana la izquierda sí. y nadie cuestiona la Unión Europea. Claro, claro. ¿Está? Sí, 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 sí. Entonces, son liderazgos coherentes con proyección de largo plazo, Ahí está. y los que vienen después lo sostienen, ¿verdad? Sí, No hay sí. vaivenes. Y lo segundo es la educación. Ajá. Eh, si vos mirás las estadísticas, hay un tipo de la derecha que se llama Ray Dalio, pero muestra los ascensos que ha tenido los países, no solo China, Mm, antes Estados Unidos, antes Inglaterra, y una educación sólida, potente. sí. Y hoy China gradúa 5 o 6 veces más ingenieros que Estados Unidos, o Ajá. 10 veces más, depende de las estadísticas. Sí. Eh, la India es la clave para los análisis de imagenología, ecografías, tomografía. Todos los médicos yanquis mandan eso a la India, ¿no? Mira. Tenés Mm, que especializarte en algo concreto sí. y para eso necesitas educación sólida. Y nuestros países han descendido, o sea, no Sí. solo no tienen liderazgo. Mm, Me dicen que en Buenos Aires los niños van a la escuela desde hace ya muchos años,
y no hay escuela, no hay maestros, no hay condiciones. Entonces, ¿qué vas a formar? Solo el 10% puede formarse en Argentina o en Uruguay o en Brasil. Eso también explica la última elección, ¿no? Es decir, Claro. el abandono de la educación, el abandono del pensamiento independiente, el abandono del albedrío, también provoca Claro. este tipo de reacciones en la gente en general y explica de alguna manera todo esto que estás contando, ¿no? En Argentina y en Estados Unidos. Sí, Porque si vos le decís a un pibe de 25 años que acaba de salir de la escuela, nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado, sí. y no sabe que tiene 800 bases militares en el mundo, Ah, que produjo decenas de golpes de Estado y de invasiones, sí. este, entonces, claro, se lo lleva el último spot publicitario ese Muy pibe. bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos estás bien? Bueno, para la edad que tengo, para el entorno que tengo, Sí. bueno, te tengo a vos, Quique. Bueno, te agradezco mucho y te mando un abrazo grandote. Otro para vos, Quique. Abrazo enorme. Lo escuchaste a Raúl Siveki. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Raúl Siveki? Lo escuchaste en El Desconcierto.